más, gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a hablar de la agenda que involucra 2023-2024 de la Sala Regional Ciudad de México. Para ello estaremos hablando con su presidenta, la magistrada María Silva Rojas. Le invitamos a que se quede con nosotros, conozca mucho más de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero antes, vamos a la información más sobresaliente de esta semana. Acompáñenos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Barra Mexicana Colegio de Abogados con el objetivo de impulsar la profesionalización de los integrantes y las integrantes de estas organizaciones. La magistrada presidenta Mónica Soto, acompañada por los magistrados de la Sala Superior Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, aseguró que alianzas estratégicas como la que se firmó abonarán a que la ciudadanía confíe cada vez más en esta institución. A través de este convenio de colaboración, los integrantes y las integrantes de las barras y colegios de abogados podrán acceder a 3 maestrías que imparte la Escuela Judicial Electoral. Le comento cuáles son: Derecho Electoral, Derecho Constitucional y Ciencia Política. En la actividad jurisdiccional, la Sala Superior confirmó por unanimidad de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinó la no aprobación del proyecto de protocolo para establecer acciones de coordinación con las autoridades federales y las empresas de redes sociales para identificar, prevenir y exponer campañas calumniosas, automatizadas, que difundan noticias o información falsa en el proceso electoral federal 2023-2024. En sesión pública presencial se determinó que actualmente existe un andamiaje jurídico a partir del cual las autoridades electorales pueden investigar y sancionar la difusión de propaganda calumniosa, sea o no masiva. En otro asunto, revocó por mayoría de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que determinó que Movimiento Ciudadano incumplió con el principio de paridad transversal en los bloques de competitividad mayores y más bajo en las candidaturas a senadurías por mayoría relativa y lo requirió para que rectificara las solicitudes de registro correspondientes. Al respecto, el Pleno consideró que el partido en bloque más bajo procuró no caer en un sesgo de género que llegara a perjudicar a las mujeres, pues evitó colocarlas en espacios que materialmente no garantizan un triunfo real y efectivo, mientras que en el bloque de alta competitividad postuló mujeres en espacios que consideró oportunos para que logren un acceso efectivo al cargo. En otros temas, se revocó por mayoría de votos la sentencia de la Sala Regional Toluca que dejó sin efectos el registro de una candidatura postulada por Morena al Senado de la República por el principio de mayoría relativa, esto en Querétaro, con motivo de que no cumplió con el requisito de elegibilidad consistente en ser originario del referido estado, ni acreditar la residencia efectiva de más de 6 meses previos a la elección. Al respecto, el Pleno consideró que el candidato cumplió con la residencia efectiva en el estado de Querétaro por más de 6 meses, porque el ejercicio de la función pública local o federal fuera del territorio de la entidad federativa donde se pretenda postular, pues no puede constituir un gravamen que lleve consigo afectar ese requisito de elegibilidad. Asimismo, se revocó por mayoría de votos la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada que determinó la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos por parte del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y diversas personas servidoras públicas del área de comunicación social de gobierno de esa entidad, con motivo de publicaciones en redes sociales y un comunicado oficial relacionados con una reunión con el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de ese estado. Al respecto, el Pleno consideró que no se advierte que el gobernador haya tenido la intención o propósito de influir en las preferencias electorales o fijar una posición electoral. En más temas, confirmó la Sala Superior, por supuesto, y por unanimidad de votos, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que aprobó el registro de las candidaturas por el principio de representación proporcional de Jacob Polemski, postulada por el Partido del Trabajo, y de Gerardo Fernández Noroña, postulado por Morena.
Se determinó que el Partido Acción Nacional, en su impugnación, no señaló las razones o motivos por los que consideró que las candidaturas incumplieron con la afiliación efectiva, ni refirió por qué debía exigirse la valoración de esa condición en este momento. También se revocó por mayoría de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que aprobó el procedimiento para la operación del sistema informático, mediante el cual los partidos políticos o candidaturas independientes deberán cargar el formato por el que sus representantes generales y antemesas directivas de casilla manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no son personas servidoras públicas, operadoras de programas sociales y actividades institucionales similares, ni servidoras de la nación. Al respecto, el Pleno consideró que establecer como única opción para la presentación de la documentación la vía informática implicaría desconocer que la normativa electoral reconoce la posibilidad de presentarla directamente ante los consejos distritales respectivos. Se vinculó al Consejo General del INE para que con libertad de atribuciones emita un nuevo acuerdo en el que establezca que resulta optativa la utilización del sistema electrónico mencionado. Y finalmente se realizaron los foros para la difusión de los derechos político-electorales desde la justicia electoral. Esto en Hermosillo, Sonora, impulsado, usted lo sabe muy bien, por la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta aquí la información, vamos a nuestra entrevista. Ahora usted tiene toda la información en materia electoral acontecida en la semana y vamos con nuestra entrevista. Me da mucho gusto recibir a la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva Rojas. ¿Cómo estás, magistrada? Muy bien, muchas gracias, querida Lucy, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Presidenta, sabemos que tienen mucho trabajo y que nos dedica este espacio para hablar un poco de la sala, de esa agenda 2023-2024, un poco del informe también, pero a mí me gustaría empezar esta entrevista. ¿Se puede y se debe reflexionar sobre el trabajo de las salas regionales en este preciso momento y en general de la justicia electoral local? Por supuesto, es fundamental hablar tanto de la justicia local como de las salas regionales, porque en realidad la Sala Superior está diseñada para ser una instancia súper exclusiva para algunos casos en particular, no para resolver todo. La mayoría de los asuntos que se resuelven en materia electoral se resuelven incluso, como bien lo dices, en los tribunales locales. Un porcentaje reducido de esos los resolvemos y los revisamos en las salas regionales, y un porcentaje minimicro es el que llega ya a la Sala Superior, porque además Sala Superior revisa a las salas regionales solamente en términos de lo que establece la ley cuando hay alguna cuestión de constitucionalidad o cuestiones por el estilo. Son algunas acotaciones muy particulares. Entonces es fundamental hablar tanto de la labor que hacen los tribunales locales como de las labores que hacemos las salas regionales, porque justamente derivado de la ley, las salas regionales en términos generales más bien somos la última instancia en materia electoral. Entonces las decisiones que tomamos son las que van dando la definición a todo este proceso electoral. Dicen por ahí que la justicia electoral nace en lo local. ¿Eso me estás diciendo? Sí, efectivamente. Además, muchos de los criterios, y no solamente en los tribunales locales, muchos de los criterios, por ejemplo, la paridad horizontal, que es la que eventualmente nos dio para que ahorita podamos hablar de una paridad total, paridad en todo, justamente nació ni siquiera en los tribunales locales, nació en OPLES, nació en las instituciones administrativas locales. Entonces sí, es fundamental la labor que hacen las instituciones locales, y todo mi reconocimiento para lo que hacen por nuestra democracia. Bueno, pues esta respuesta, todo un aperitivo para decir por qué es importante el papel de las salas regionales en un proceso electoral local y federal, estamos hablando, ¿no? Bueno, un relato informativo, María, por favor, presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva Rojas, un relato informativo de lo que ha hecho hasta el momento, la Sala Regional Ciudad de México. Por lo pronto, relacionado con los procesos electorales que estamos viviendo, porque además digo, en la sala tenemos 6 estados en la circunscripción, y en relación con los procesos electorales concurrentes que tenemos ahorita, la sala regional ha revisado la constitución de nuevos partidos políticos que van a jugar en la contienda con candidaturas. Hemos revisado cuestiones relacionadas con los procesos de selección interna de las candidaturas de los partidos políticos. Hemos revisado también acuerdos que emiten los OPLES, las autoridades administrativas que son como el INE en lo local,
relacionados con las reglas para la postulación de las candidaturas, acciones afirmativas a nivel local, cuestiones de paridad, cuestiones de personas indígenas, juventudes, personas con discapacidad, todo eso lo hemos ido revisando ya por lo pronto, y también obviamente las cuestiones relacionadas con la fiscalización de las precampañas, que también esto es fundamental porque nos permite saber que hay equidad en la contienda y que se está protegiendo la integridad de los procesos electorales. Además, algo que tenemos en la Sala Regional Ciudad de México, en la cuarta circunscripción, por definición de la Sala Superior desde hace muchos años, somos la única sala que vemos cuestiones relacionadas con credencialización de las personas mexicanas residentes en el extranjero. Entonces, todas las personas mexicanas que residen fuera, que quieren votar en los actuales procesos electorales y tienen que ir a tribunales a defender justamente el que no se les incluyó en la lista nominal, el que no les... Todo eso lo vemos en la Sala Regional Ciudad de México, entonces también hemos visto algunos juicios ya relacionados con este tipo de cuestiones. Bueno, pues 24/7 están trabajando por lo visto. Efectivamente, bueno, querida Luz. A la vista de los resultados que nos plantea la propia presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, la cuarta circunscripción plurinominal, ¿puede estar tranquila de que alguien está velando por el proceso electoral desde la Sala Regional, desde lo local? Por supuesto, todas las personas que viven en la cuarta circunscripción pueden estar tranquilas de que el personal de la sala está enfocado, como bien lo decías hace ratito, 24/7, hemos tenido sesiones en fines de semana, trabajamos los fines de semana todas las personas de la sala para poder resolver todos estos asuntos. Además es importante destacar, la cuarta circunscripción ahorita vive un reto adicional porque derivado de un acuerdo del Consejo General del INE de febrero del año pasado, se implementó hasta septiembre del año pasado, la cuarta circunscripción ahora se integra por 6 estados, no 5 como antes. Entonces Hidalgo se incorpora a la cuarta circunscripción, que está conformada por la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero e Hidalgo en este caso. Entonces tenemos muchos estados, es una sala muy compleja por las cuestiones que revisa, tenemos cuestiones relacionadas con pueblos y comunidades indígenas y originarias, tenemos muchos asuntos de violencia política en contra de mujeres por razón de género, desgraciadamente, cuestiones relacionadas con derecho parlamentario, tenemos ahorita varios asuntos relacionados con la implementación del voto en prisión preventiva derivado de la sentencia de la Sala Superior. Entonces es una circunscripción muy compleja, pero por lo mismo tenemos personas muy capacitadas y profesionales para hacerle frente a esto y garantizar los derechos político-electorales de las personas que viven en la cuarta circunscripción. Y por supuesto la guía de la presidenta María Silva Rojas para llevar a buen puerto todo el trabajo de la sala. ¿Cómo dimensionamos cuantitativamente a la Sala Regional Ciudad de México después de haber dado ese informe 2022-2023? Bueno, una de las cuestiones relevantes, y de hecho ahorita tal vez no deriva tanto del informe, pero creo que plasma muy bien la complejidad que tenemos en la cuarta circunscripción, que lo hemos visto proceso tras proceso. Actualmente, según los números que revisé hasta el día de ayer en el sistema que tenemos en el tribunal para revisar los asuntos, en la Sala Regional Ciudad de México es la sala que tiene más asuntos, incluso más que la Sala Superior. Actualmente tenemos en instrucción cerca de 570 asuntos, cuando la Sala Superior tiene un poco más de 200. Y la siguiente sala, que es la Sala Regional Guadalajara, tenía cerca de 90 asuntos. Entonces, no solamente son cuestiones cualitativas, que son asuntos muy complejos los que se ven acá, derivado también en parte, ¿por qué no decirlo? Hay que reconocerlo, vivimos en un país que a pesar de que es federalista, todavía hay mucho del poder concentrado en el centro y la sede de la Sala Regional Ciudad de México está en el centro, pero además de la complejidad cualitativa, también la Sala Regional Ciudad de México siempre se ha caracterizado porque tenemos un número muy importante de impugnaciones que resolver en los procesos electorales. Pues ahí están los números ante un proceso electoral el más grande de nuestra historia. Vamos a una pausa, María, por favor. Vamos a seguir platicando contigo, la presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, porque todavía hay muchos temas. ¿Qué sentencias emblemáticas? ¿Cuál es la aportación de la Sala Regional Ciudad de México? Todo eso lo platicamos en el siguiente bloque.
Estamos conversando con la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva Rojas. Siempre es un gusto que estés aquí con nosotros, pero gracias, en esta oportunidad especial que estamos en el proceso electoral, tenemos que saber cuáles son esas sentencias emblemáticas de la Sala Ciudad de México. Bueno, de las que reportamos en el informe, creo que unas de las más emblemáticas están relacionadas, por ejemplo, con la definición del derecho parlamentario. La Sala Superior ha ido definiendo en los últimos años algunas cuestiones relacionadas con esa frontera. ¿Qué es derecho parlamentario? ¿Qué es derecho electoral? ¿Qué sí podemos revisar los tribunales electorales? ¿Y qué cuestiones tienen que ser revisadas única y exclusivamente por los congresos? Es una cuestión muy compleja que como tribunal electoral todas las salas hemos estado definiendo qué sí podemos revisar, qué no. Y en el año que se reportó en el informe, justamente uno de los asuntos más interesantes, y hubo muchos de estos, pero uno de los más interesantes fue justamente relacionado con esto, porque incluso un tribunal local había decidido que no podía revisar un asunto en el que se había acusado la Comisión de Violencia Política en contra de mujeres por razón de género, porque a su consideración era parte del derecho parlamentario y tenía que ser revisado por el propio Congreso local, aunque en realidad lo que definimos como sala fue: no podemos decir que en este caso es algo relacionado con la función parlamentaria, porque básicamente lo que se acusaba eran tocamientos. Los tocamientos evidentemente no forman parte de la función parlamentaria, que es lo que tiene este blindaje al cual no podemos revisar los tribunales electorales. En el año que reportamos revisamos muchos asuntos relacionados, como ya les comentaba, con derecho parlamentario y violencia política en contra de mujeres por razón de género, y cuestiones relacionadas también con problemáticas al interior de pueblos y comunidades indígenas o originarias. Pero, por ejemplo, te comento una sentencia que acabamos de emitir recientemente, ya un poco más relacionada con los procesos electorales que estamos viviendo, aunque no entró dentro de este año que informamos. Fue una sentencia muy interesante en que una persona que afirmaba haber sufrido desplazamiento forzado interno llegó a quejarse de que no le daban su credencial para votar. Entonces tuvimos que hacer todo un estudio acerca del desplazamiento forzado interno. ¿De una comunidad indígena? No, era por violencia. Por violencia. Por violencia había sufrido este desplazamiento forzado de un estado que desgraciadamente tiene mucha violencia, entonces se había visto obligado a migrar y no le daban la credencial porque pues, no tenía la manera de acreditar domicilio, su propia identidad, etcétera. Entonces tuvimos que hacer todo un análisis y un estudio reforzado acerca de la vulnerabilidad particular en la que viven las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, para poder así justificar. Al final lo que determinamos como sala fue que se tenían que tomar todas estas consideraciones para revisar de manera particular y atendiendo a estas cuestiones los requisitos para que el INE decidiera si le podía dar o no la credencial a esta persona. Y, o sea, no se ordenó directamente que se le diera, sino que se revisara bien, porque también tenemos que proteger la integridad del padrón electoral, que a final de cuentas es fundamental para nuestra democracia, pero eventualmente, como a las 2 semanas de que emitimos esta sentencia, el INE le otorgó la credencial a esta persona. Entonces, un final feliz, ¿no? Final feliz. Esta historia de una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México que cambió la vida de una persona. Y vaya que esta sala, la Sala Regional Ciudad de México, ha cambiado la vida de las personas indigentes, ¿verdad? De las personas transgénero. Es un tribunal de derechos humanos también. Por supuesto. De hecho, justo cuando discutíamos ese asunto en el Pleno, una de las observaciones que hice, y es también un reconocimiento, creo, a todas las personas que han integrado a lo largo de la historia la Sala Regional Ciudad de México, antes Sala Regional Distrito Federal, justamente antes de que yo llegara a la sala estaba integrada por el magistrado Armando Maitret Hernández, el magistrado Héctor Romero Bolaños y la magistrada Janino Talora Malassi, que ahora integra la Sala Superior, y esa integración justamente también le cambió la vida a una persona que vivía en situación de calle y ordenó algo semejante a lo que sucedió en este caso. Le dijo al INE que tenía que establecer procedimientos especiales para revisar la situación de estas personas y no podía negarle simplemente la credencial a una persona en situación de calle por no tener un domicilio, como lo entendemos tú y yo, que somos privilegiadas y tenemos un techo donde dormir. Y derivado de eso incluso, el INE emitió todo un protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas que viven en situación de calle. Hablo contigo y sé que tienes interiorizada la Sala Regional Ciudad de México. Hablas con entusiasmo, hablas con ese compromiso. ¿Qué representa para ti en este momento tan histórico ser la presidenta de la sala? Para mí es un altísimo honor y le agradezco a mis compañeros que me hayan dado su voto de confianza para presidir la sala. Es un compromiso muy grande el que tenemos porque justamente ahorita estamos frente a los procesos electorales más grandes de la historia. Cada trienio va a ser lo mismo, pero en este momento es el más grande que hayamos vivido.
y es todo un compromiso que asumo con muchísima responsabilidad, y además en esta sala hemos sido una sala en la que siempre la persona, por lo pronto, que va saliendo de la integración es quien asume la presidencia. Entonces, además eso, en las últimas 2 presidencias nos permitió ser la persona que teníamos más experiencia, conocimiento acerca de la circunscripción, conocimiento acerca de todos los criterios que se han ido tomando por parte de la sala. Entonces, eso permite dar una continuidad totalmente al trabajo. Entonces, es un compromiso enorme el que siento de frente a mis compañeros, de frente a todas las personas que integran la sala regional, y obviamente también a la sala superior, agradecerles por toda la confianza y el apoyo que siempre nos han brindado a las salas regionales para ejercer nuestro trabajo y garantizar los derechos político-electorales de todas las personas. Así es, María. Y bueno, los lentes violeta ya estaban en la sala, llegaron para quedarse. ¿Qué nos dices ahora de este símbolo, de este emblema que está, al frente, por supuesto, de esta presidencia de la magistrada Mónica Soto? La verdad es que sí, como lo dices muy bien, los lentes violeta ya estaban desde antes en la Sala Regional Ciudad de México, estaban incluso desde antes de que yo llegara a la Sala Regional. Uno de estos criterios que te comentaba, que salió desde lo local, incluso no desde la jurisdicción local, sino desde autoridades administrativas, que fue la paridad horizontal, surgió en la 4ª circunscripción justamente, y quienes integraban en ese momento la sala validaron todo esto. Entonces es una sala que desde antes de que yo llegara siempre ha estado comprometida. Hay muchas veces en que a mí me han preguntado, oye, pero pues eres mujer, ¿no has tenido conflictos con tus compañeros, trabas? La verdad es que no, afortunadamente. Son aliados. Justamente todos los hombres con los que yo he integrado pleno siempre han sido aliados de las mujeres, aliados de la paridad de género, y luchan, igual que yo y muchas otras mujeres, en contra de la violencia política contra las mujeres por razón de género, y en contra de todos estos obstáculos y trabas que implican desigualdades estructurales para que alcancemos una paridad real. Y no solamente luchamos en la sala por las desigualdades que nos afectan a las mujeres, sino a muchos otros grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos sentencias no solamente de los grupos en situación de vulnerabilidad, que son los más conocidos, como podrían ser las personas indígenas y las mujeres, sino también la comunidad afromexicana, las juventudes. Entonces, es una sala que siempre se ha caracterizado por buscar la igualdad de todas aquellas personas que tienen algún obstáculo. Y nos dio mucho gusto verte también en un evento de la Defensoría Pública Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos que darle contexto, un encuentro de defensoras y defensores, ¿no? Ahí estuvo presente la magistrada presidenta Mónica Soto. Dijo que este proceso electoral será el más grande, el más incluyente, pero el más defendido. Tú también diste un mensaje, ¿nos compartes? Muchas gracias, Lucy, por la pregunta. Sí, claro, la verdad es que es importantísima la labor que hace la Defensoría. Una de las cuestiones que yo destaqué, y porque es una frase que a mí me ha marcado mucho y es muy importante destacarla, es una frase feminista del zapatismo, y es: cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Es parte del entender una democracia incluyente. Creo que una de las cuestiones que más se destacó en este evento fue entender la necesidad de vencer la ignorancia, que todas las personas sean conscientes de cuáles son sus derechos político-electorales, para que entonces puedan acudir a tribunales a defenderlos, porque como tribunales necesitamos una demanda para poder pronunciarnos al respecto. Y finalmente, uno de los mensajes que también di en esa oportunidad que me dieron participando en ese evento fue justamente una frase que dijo Rigoberta Menchú, y es: tenemos que ser el cambio que queremos, tenemos que ser el cambio que necesitamos para una democracia incluyente. Bueno, pues ahí está lo que se reflejó en ese evento, que estaba buscando pues preparar a las defensoras y a los defensores también, ¿no?, para este proceso electoral 2023-2024. En perspectiva, ¿qué sigue para la Sala Ciudad de México? Sabemos que han trabajado antes, durante y seguirán trabajando después de la jornada electoral. Sin embargo, si me quieres dar un balance al momento. Pues por lo pronto estamos enfocándonos en cada una de estas etapas. Como decía hace unos minutos, necesitamos demandas para poder pronunciarnos como tribunales. Entonces ahorita estamos enfocadas en resolver los asuntos que nos están llegando, que están relacionados con esta etapa de preparación de las elecciones. Poco a poco vamos a ir transitando tal vez hacia ver también procedimientos sancionadores, cuestiones de propaganda, etcétera, y evidentemente vamos a ir avanzando conforme vaya avanzando el proceso electoral para revisar la validez o la nulidad de las elecciones, pero siempre pueden contar con el compromiso de que vamos a trabajar
de la manera más profesional y ética posible para garantizarle a cada una de las personas que viven en esta cuarta circunscripción que su voto cuenta y que se van a defender sus derechos político-electorales para garantizar que las personas que lleguen al poder y a los cargos de representación popular sean las personas por las que ustedes voten. Bueno, pues queremos agradecer la presencia de María Silva Rojas, presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por habernos compartido un poco de esta agenda, un poco del trabajo, un poco de los retos que enfrenta la Sala en este 2023, el proceso electoral 2023-2024. María, hasta la próxima y muchas gracias porque te estuvimos distrayendo de tus actividades, que son muchísimas. No, hombre, al contrario, un gusto y un placer para mí siempre acompañarles por acá, querida Luz, y muchísimas gracias por la invitación, y saben que siempre contarán con la Sala Regional Ciudad de México. Gracias, María Silva Rojas. Nosotros nos vemos la próxima.